En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, hay una declaración que es de manera muy importante que sea vivida en la vida del cristiano. Porque es algo que dice en Lucas 19 que cuando Cristo venga, allí dice que si Él va a encontrar fe en la tierra. Entonces, la definición de la fe, conforme Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claramente está hablando que el cristiano debe de vivir por fe y no por lo que ve. El cristiano no puede vivir por lo que sus ojos ven de la adversidad, y cuanto más Dios ha dado una promesa para sus hijos, para su esposo, para su familia. Pero orar está bien, es parte muy importante para que la promesa se dé. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que hacer silicio, hay que aferrarse a esa promesa. Pero hay algo que tenemos que hacer también, es desarrollar nuestra fe. A cada uno de nosotros se nos ha dado un pequeño segmento de fe, que Dios lo ha dado no para que se haga más chiquita o para que no crezca. Esa fe tiene que crecer, y el terreno fértil de la fe es la adversidad. Por ejemplo, si Dios ya nos habló de nuestros hijos, por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Hechos 16:31, serás salvo tú y tu casa. Y nos da un ejemplo también en el libro de Génesis, cuando Él salvó una familia completa del primer juicio que cayó a esta tierra. Eso nos da a nosotros como un aliciente, como una esperanza de que Dios está tratando con familias y que Él quiere salvar familias, y que esa misma promesa que la dijo a más de 2000 años atrás es la misma promesa para ti. Pero Dios quiere que nosotros implementemos nuestra fe. Dios quiere que nosotros usemos nuestra fe, y por lo cual en la Biblia hay un hombre que él falló en su fe, porque Dios ya le había dicho de un hijo de la promesa, y él le hizo caso a su mujer Sara, y hubo un fracaso. Pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia, porque él se arrepintió, y Dios le dio esa oportunidad al padre Abraham. ¿Por qué es padre? Porque es padre de la fe. Es padre de la fe. ¿Por qué Abraham es padre de la fe? Porque su cuerpo ya estaba desgastado por su edad, ya era un hombre anciano. Era imposible que él pudiera engendrar en un vientre de una mujer que su vientre estaba seco como una pasa. Era imposible que sucediera eso. Pero una de las cosas que dice Abraham, ¿verdad? En Romanos capítulo 4 dice, como está escrito, 4 verso 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Quiere decir, la parte que es la parte reproductora de Abraham, y nosotros sabemos cuál es esa parte, no hay necesidad de explicar tanto. Esa parte estaba muerta. Ya no servía para nada, ni para atrás ni para adelante.
No funcionaba. Pero aquí está hablando Dios en Romanos 4:17, dándole honor a Abraham, porque le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. ¿Usted entiende la profundidad de este mensaje? Para que usted lo declare sobre su esposo. Quiere decir, usted no puede estar viendo a su esposo que se fue, que se alejó. Mírelo cerca. Mírelo que está allí en su cama. Si ese matrimonio fue de Dios, fue Dios que lo confirmó, viene de Dios, Dios va a respaldar sus promesas sobre él, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre todo aquel donde Dios tenga una promesa en la familia. Por eso es que nosotros no podemos vivir por vista. Nosotros tenemos que creer conforme la fe que Dios nos ha dado. Yo tengo un testimonio bien grande con la vida de mi esposo. Porque a mí nadie me apoyó para yo casarme con ese hombre. Pero como yo no busco apoyo de nadie, yo busco apoyo de Dios. Porque Dios es el que sabe todas las cosas. Y yo me puse a ayunar sin decirle nada a nadie, porque el mundo estaba levantado contra mí, porque yo me iba a casar con ese hombre disfuncional. Un hombre que estaba mal. Y yo me puse a ayunar y hice el primer ayuno en el secreto mío con Dios. El primer ayuno Dios me dice, ese es tu esposo. En el segundo ayuno me dijo Dios, ese es tu esposo. Tercer día de ayuno Dios me dijo, es tu esposo. Yo ya no tuve nada más que preguntarle, más que meterme entonces con Dios, pasar un proceso horrible, porque esos demonios estaban manifestados. Entonces yo no tenía que ver demonios, tenía que ver a Dios. Entonces yo no tenía que ver la actitud disfuncional de mi esposo. Tenía que declarar lo que Dios me dice en su palabra, porque Dios me dice, créeme, que Él no es así. Y ciertamente cuando yo oraba por Él, Dios me lo enseñaba que estaba en su justo juicio, me lo enseñaba que era un hombre prudente, no como yo lo veía físicamente. Cuando uno va a declarar por fe la familia, uno tiene que aprender a ver las cosas desde la dimensión de Dios. Cuando uno va a vivir por fe y querer salvar a su esposo, a sus hijos, uno tiene que declarar las promesas de Dios sobre ellos. Dios me decía, él es un pastor. Pues yo lo tenía que llamar pastor y él estaba lejos de ser pastor. De la manera incoherente que él hablaba, la manera incoherente que actuaba, la manera incoherente que pensaba. Era un solo desorden. Pero Dios me dice, no mires el desorden, mírame a mí y declara lo que yo digo. Él es un siervo de Dios. Porque hay algo que nosotros tenemos que aprender a ver el mundo espiritual y separarlo del mundo físico. Y lo vuelvo a repetir, cuando yo lo miraba en el mundo espiritual, él estaba bien, estaba en su justo juicio, era un pastor. Pero cuando yo lo miraba con los ojos allá en la carne, era todo lo contrario. Dios quiere que nosotros nos disciplinemos a ver las cosas como Él las ve. Por eso tenemos un padre de la fe que se llama Abraham, que él le creyó a Dios, que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. A ese esposo que lo miras todo torcido, ese esposo que lo miras todo lejos de tu vida, llámalo como Dios lo ve. Allá está el siervo de Dios. Él no está allá donde yo lo veo, está aquí. Hubo alguien que le dio un consejo que sirviera mesa aunque no estuviera esa persona allí. Y cuando se sentaba en la mesa servía platos como que esa familia estaba allí y así mismo pasó. Dios le regresó a su familia creyendo, orando y declarando las promesas de Dios sobre su familia. Usted también puede ser lo mismo para que cuando Cristo venga y Él diga si va a hallar fe en la tierra, que tu fe se engrandezca y puedas lograr el propósito de Dios en tu esposo, en tu familia, en tus seres amados. Muchas bendiciones. Romanos